Abriendo nuestra emisión de hoy de Agenda Confidencial en medio de las reverberaciones que se están produciendo tras la elucidación, por lo menos en la fase uruguaya, porque queda una etapa a cumplirse de orden científico en la Argentina todavía, de lo que hasta ahora se ha dado en llamar el caso Simón Riquelo, y que nos preguntamos si se instala ahora como el caso Gerardo Vázquez. De eso seguramente vamos a tener oportunidad de algo conversar con nuestro invitado central de la noche de hoy, pero antes permítame... Liber Sereño. General Liber Sereño, un hombre puesto en la historia uruguaya, sé que lo pongo incómodo cuando le digo esto, pero son los hechos los que lo dicen. Fundador del Frente Amplio, un hombre que cargó sobre sus hombros, supongo que con mucho placer, el tránsito del Frente Amplio antes y durante la dictadura y luego de la dictadura, le abrió las puertas, todavía algún día le voy a hacer un reportaje para que nos cuente la minucia de cómo trabajó usted ese hecho de reinstalar, de legitimar, de relegitimar al Frente Amplio tras la dictadura. Seguramente por allí tenemos que pasar por el pacto del Club Naval y otras cosas. Y que siguió luego, y que sigue en el Frente Amplio. Muchos pensaban que se había llamado a cuarteles de invierno, pero el general ha salido a golpear fuerte otra vez y ha instalado una polémica, a mi modo de ver, con toda modestia lo digo, en la izquierda con las afirmaciones que esta semana usted ha hecho concretamente al semanario Búsqueda, que han gustado a unos y que han disgustado a otros, por eso el asunto es polémico. Pero vamos a comenzar por el principio. Usted lanza esas declaraciones, esas aseveraciones, esas definiciones en un momento en que el país está mirando atentamente la gestión del presidente de la República, que procura encontrar un cauce para que los uruguayos se encuentren espiritualmente en torno a ese muy serio, dramático, trágico tema de los desaparecidos. Entonces le pregunto, general, a usted con su experiencia, ¿cómo piensa usted que esto va a transitar a partir de ese estado del alma que preconiza el presidente y de esa conciencia colectiva por la que aboga usted? ¿Qué formas va a tomar eso para que asunto tan grave pueda encontrar un punto de conciliación? No, cómo no, Never. En mi idea, la posición adoptada por el señor presidente es plausible, la comparto. Y que entiendo qué es lo que podemos hacer los ciudadanos comunes como yo, y acá está mi parte en el tema. Digo que tenemos que coadyuvar a crear eso que yo llamo estado colectivo, de opinión. Sobre todo aclarando ciertos conceptos que se han manejado y no se manejan con propiedad, a mi entender. Entonces, por supuesto, admitiendo la diversidad de ideas. Yo he elaborado para mí una teoría que es muy simple, pero muy subsecuente en cuanto a sus grandes principios. Dos cosas digo. En este tema de los derechos humanos, lo más importante es que todos tomemos conciencia real de lo que son los derechos humanos, porque percibo de que no hay una toma en profundidad de los... Lo he vivido incluso cotidianamente entre mis propios compañeros. Y digo esto, asiento esto que es indiscutible. Los derechos humanos son incitos a la persona, independientemente del color de su piel, de su credo religioso, de sus ideas políticas. Pero esto que decimos así, de pronto no lo practicamos. Y es señalado, porque es objetivo, que en un momento de la historia reciente, hace poco tiempo, prevaleció particularmente en la izquierda un orden doctrinario que establecía que el hombre estaba al servicio del ideal, incluso que sus derechos estaban comprendidos dentro de los derechos, las necesidades del ideal. Y ese ideal se corporizaba, porque todo se corporiza. En un partido político. En un partido político, en un movimiento, e incluso en algunos lugares donde esos partidos llegaron al gobierno, en el Estado. Es decir, no era el derecho total del ser humano de la persona, como me gusta decir, emulando a Peloduro. Era un derecho que estaba condicionado por el ideal, que llevó incluso a esto. Lo mismo pasó en los temas tan graves de nuestra época difícil, pasó de los dos lados, que era admitir un derecho para uno y su grupo
y un derecho para los otros, que de pronto eran, en el mejor de los casos, calificados como adversarios y muchas veces como enemigos. Usted me está hablando de una doctrina totalitaria, viniera de donde De viniera. los dos lados. Para la gente politizada, para los políticos, para quienes vivimos en medio de estos ruidos de los políticos y tenemos que tratar de entenderlos, yo creo que está bastante claro lo que usted dice. Pero es probable que haya mucha gente que dice, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué está aludiendo concretamente el general Líber Seregni con nombre y apellido? Ya. No, digo, yo no quiero personalizar las cosas. A veces incluso para aclarar una idea, me gusta llevar y presentar extremos. Esto siempre lo he hecho así. Y para aclarar estas diferencias que hay con respecto a la conceptuación que palpo de lo que son los derechos humanos de la gente, pongo un casos límite, y digo, es que hay desde el punto de vista sustancial en lo que tiene que ver con los derechos humanos, desde el punto de vista sustancial, una diferencia entre la violación de los derechos humanos que tuvieron los llamados rehenes, metidos en un aljibe, esa cosa aberrante y horrible, con la situación a que se llevó a los prisioneros de las cárceles del pueblo. Y pongo nombres propios, porque están ahí, el embajador inglés, Chris Davis, Pereira Reverbel, más allá de las conceptuaciones, porque acá enseguida dicen, pero es distinto. Sí, hay una medida cuantitativa y una cualitativa que se está haciendo de la cosa. Se está contabilizando la cantidad de violaciones de derechos humanos de un lado y las del otro. Y aparentemente se pone que la balanza se inclina, es más pesada para un lado que para el otro. Pero usted lo ve a través de, valora el concepto. Del concepto, que es el que tenemos que tener. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, Never. Y no una valoración que, repito, en algunos casos lleva, pero es que la idea fue distinta, porque aquellos que fueron a la cárcel del pueblo fue en función de la idea política. No es eso. Yo voy al caso concreto, y en el caso concreto hubo violación de los derechos humanos comparables. No intento con esto ni banalizar el tema, válgame, nada por el estilo, pero sí digo, compatriotas, todos, hagamos un proceso de introspección, veamos ¿qué concepto real tenemos de los derechos humanos? Es que ciertamente todos y cada uno de nosotros consideramos esos derechos, tanto imperantes acá como en África, como en Medio Oriente, como en cualquiera, o acá mismo, en función de las ideas políticas o religiosas que cada quien pueda tener. Es un llamado a la reflexión, sin cuya reflexión y sin cuya toma de un conocimiento real de lo que son los derechos humanos, no podemos coadyuvar a crear este clima colectivo que permita la mejor solución en el drama que todavía arrastramos de solución del caso de los detenidos desaparecidos y el justo reclamo de sus familiares. Claro, ahora cuando usted hace ese reproche, se lo está haciendo a usted mismo, digo, creo que todos hemos entendido eso, porque el general Líber Seregni no estaba al margen del camino, en ese tránsito todo en que, como usted dice, se supeditaba el hombre a la idea al partido y el partido al Estado. Y en esto no eran solamente los tupamaros, habría también dentro del Frente Amplio otros agrupamientos u otros partidos que estaban en esta misma línea. Sí. Y habría otros que no estaban en esta línea, que son los que se erizan hoy. Por supuesto. No, pero sí, pero yo quiero señalar esto, Never. Yo señalo porque es real. Cuando nace el Frente Amplio, en un momento, y nace con una conceptación histórica que no voy a repetir ahora, pero en un momento muy particular de la vida del país, y nace enfrentado a un sistema que consideramos un gobierno autoritario. Así nacimos, y los hechos llevaron a la confrontación, los hechos llevaron a una etapa de confrontación, cuya confrontación con un gobierno autoritario que estaba cometiendo tropelías incluso, llevó a esto, que yo lo señalo y pido que todos presten atención, a un grado de permisividad con respecto a hechos que estaban protagonizando otras gentes contra ese régimen y ese gobierno. El Frente nace y yo nazco con una firme convicción en lo que tiene que ver con el Frente es una fuerza pacífica y pacificadora.